La Red Internacional de Docentes Investigadores de Artes y Culturas dirige su mirada hacia el sur para dialogar sobre la interculturalidad de nuestros pueblos. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes, estimados compañeros. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar presente en esta primera reunión del Grupo de Investigación de las Artes y las Culturas, cuyo tema es el análisis de investigaciones sobre interculturalidad en universidades de América. A continuación vamos a presentar a los miembros de la red. Tenemos la grata presencia del doctor Raúl Moncada, presidente de la red, al doctor Luis Antonio, vocal de investigación de la red, al doctor Edison Cando, director del proyecto. Este grupo de investigación está integrada por miembros de Colombia, de Bolivia y de Ecuador. Dentro de los miembros de Colombia tenemos la participación de Anderson, de Eunice, de Bolivia, la profesora Mónica Navarro, de Ecuador, Roberto Freire y Williams Panchi, y quienes acompaña Luz Amparo. Adelante, Raúl. Muchísimas gracias, profe Amparito, muy gentil, muy amables. Bueno, a mí es muy grato comunicarles que este proyecto está debidamente registrado en la Dirección de Investigación de la Universidad Central del Ecuador y fundamentalmente tiene el objetivo de indagar como un estado del arte, como un estado de la cuestión, cuáles son los resultados de investigaciones al interior de nuestras universidades sobre esta temática de la interculturalidad. Comienza a consolidarse a fines del siglo XX y comienzos de este siglo XXI. Y el debate a nivel político se posiciona con la aprobación de la Constitución del 2008, acá en el Ecuador. Y por supuesto hay distintos enfoques de la interculturalidad. De manera más importante, a nosotros nos interesa saber es cuál es la relación de las culturas, porque la interculturalidad implica una relación entre distintas culturas, entre las diferencias, más aún en contextos donde todavía prima el poder colonial, la colonialidad del poder, dicen algunos autores como el peruano Quijano, como el argentino-mexicano Dussel, y como varios otros, como Boaventura de Sousa Santos, que nos hablan de las epistemologías del sur. En contexto de dominación, como es lo que estamos, queremos ver qué se ha estudiado, pero dentro de las universidades, porque hay muchos estudios fuera de ellas, o sea, en las comunidades, con los indígenas, con los afrodescendientes, hay una multiplicidad y unos enfoques muy importantes que desde la antropología, desde la sociología, desde la filosofía, desde la economía y de otras disciplinas. Pero lo que no se ha indagado es la interculturalidad dentro de las universidades, especialmente los estudios que sobre objetos fundamentales dentro de las universidades se tienen. Hay algunos datos, por ejemplo, se tiene algunos datos de cuál es la presencia de los diferentes dentro de cada una de las universidades. Por ejemplo, acá en Ecuador, sí hay datos de cuántos indígenas están estudiando en las universidades, cuántos afrodescendientes estudian en las universidades. Pero una cosa son los elementos, los integrantes de las culturas, y otra vez mirar qué pasa con estos portadores culturalmente hablando cuando en espacios donde se va a confrontar lo cultural se relacionan. Y esos estudios es lo que interesa. Esa es la preocupación. Por supuesto, esa preocupación va a ser enriquecida con los aportes de todos ustedes para mirar cómo se puede mejorar esta visión del estudio, del análisis de los estudios o de los resultados de investigaciones sobre interculturalidad en la educación superior. Esa sería, yo creo, que la parte más medular, a menos que haya alguna inquietud más donde yo pueda aportar. Yo encantado de la vida, profe Amparito.
Sí, a continuación tenemos la participación del doctor Edison Cando, quien nos va a hablar acerca de los antecedentes de esta investigación. Bueno, nosotros más que de la investigación en sí, sino del proceso investigativo que estamos desarrollando. Para nosotros, ¿por qué esta es la primera convocatoria? Eso nos preguntaríamos todos. Primero porque quiero que sepan que a nuestros compañeros William y Roberto y Amparito no nos dieron horas en la universidad, no les dieron horas y por tal razón yo no podía de una u otra manera convocar y darnos tareas, bueno, por una serie de cosas, ¿no es cierto? Porque también es una forma de resistencia frente a la Dirección de Investigación de la Universidad Central, porque se hizo la solicitud, Néstor Raúl Moncada presentó a todas las instancias para que se les entregue las horas correspondientes a los compañeros, pero estas medidas que de cierta manera dañaron nuestras relaciones de investigación, permitió que no les den horas, y eso es lo que realmente estábamos reclamando. Y entonces no podíamos decir a los compañeros que por favor tienen que reunirse a tal hora, tienen que reunirse a tal hora, no, porque no se dio esas horas. Bueno, en primer lugar eso, pero en este semestre el profesor Raúl Moncada volvió a solicitar tanto a la directora académica, todas las instancias que podíamos solicitar, se volvió a solicitar horas, y yo sé que a los profesores Roberto, William y Amparito creo que están ya en la lista para recibir las horas de investigación. Y entonces por eso es que, por el motivo de este proceso. También otro antecedente es que Anderson y Eunice se unieron ya desde el semestre pasado y constan como investigadores externos, y también en su universidad ya está la investigación aprobada en CESMAG, ya está aprobada, y los compañeros ya tendrán horas y todo lo que significa este proceso de investigación. Entonces ya con estas condiciones vamos a trabajar. Hoy día le he invitado a la doctora Mónica Navarro de Bolivia. Ella primero va a observar, va a mirar qué proceso estamos desarrollando. Yo sé que la profesora Mónica Navarro, su especialidad o su experticia es en interculturalidad, y va a darnos una tremenda mano a este proceso, porque sus capacidades en esta área nos permiten a nosotros tener una experta de primer nivel, a cual le agradezco su participación y su apoyo. Estaba viendo la entrevista que hizo sobre interculturalidad y educación intercultural. Qué interesante, qué bien. Entonces, por ejemplo, eso nos llena a nosotros. Yo envié al grupo de investigación para que lo vea, luego lo enviaré al profesor Luis Antonio y al profesor Raúl para que lo vean, este trabajo, este aporte que es una entrevista, pero con cosas muy concretas. Así deberíamos aprender a nosotros también a hacer entrevistas en una mirada hacia el sur, concreto, sencillo, pero a dónde va. Entonces, luego de este proceso, con la profesora Amparito, hemos estado trabajando un pequeño texto que le propusimos ya para que se le indexe. Es un proceso largo, no nos van a indexar de la noche a la mañana, nos han mandado a hacer arreglos y bueno, estamos en ese proceso. Lo mismo pediría, por ejemplo, al profesor Anderson y a la profesora Eunice que comiencen a escribir. Aquí tenemos el apoyo de Luis Antonio, de Raúl, que ayudarán a leer los textos, que ayudarán a corregir, que ayudarán. Así que escribamos, la idea es escribir. Entonces, dentro de la primera fase estaba justamente la compilación académica de esta parte literaria o de literatura científica que hemos estado compilando Amparito y yo, y que de una u otra manera estamos escribiendo a partir de eso algún artículo que nos permita hacer. Entonces hoy sería la primera vez que vamos a comenzar como equipo, como grupo, y les doy la bienvenida y gracias por participar
y yo sé que tenemos que darnos de los tiempitos, pero este proceso de investigación que está cubierto por la red en cierta forma, no económicamente no, pero yo sé que Luis Antonio y Néstor harán todo lo necesario para sacar esta investigación adelante. Yo he estado asistiendo a la investigación de Néstor en el otro grupo y yo veo el apoyo que ha dado Luis Antonio, primero porque es parte de la investigación y segundo, como vocal de investigación ha estado dando todo el apoyo a ese grupo y yo creo que Luis Antonio también hará lo mismo con nosotros. Yo sé que Raúl también está apoyando este proceso y este proceso tendríamos que ir ya trabajándolo conjuntamente. Es verdad que nosotros, William y Roberto, de una u otra manera han estado también aportando, leyendo, trabajando en su entorno, en su espacio, también esta propuesta de investigación. Entonces, cabería decir que la investigación está reconocida, tanto el equipo de investigación, tenemos un código y la investigación tiene un código en la Universidad Central. Me imagino que lo mismo estará en Colombia y este proceso lo vamos a seguir trabajando. Ahora me puse en contacto con la gente de Perú, vamos a tener una reunión exclusiva solo con ellos para explicar lo que acabo de decir ahorita, Raúl, cómo es la investigación que queremos y qué pretendemos, y ya les envié a Perú la investigación, ellos ya lo leyeron, tienen algunas preguntas, como cualquier persona que hay un trabajo diferente, entonces ellos quieren una investigación, son 2 compañeros de Perú, de la Universidad de San Marcos, también expertos en interculturalidad, y queremos hacer una reunión. Esa reunión lo haré con Luis Antonio y con Néstor para que ellos se aclaren, y si están dispuestos a trabajar en equipo, entonces se incluirán en este equipo de investigación. Y posteriormente veremos, por ejemplo, qué está pasando con Estados Unidos, que voy a ponerme en contacto con Dina Castro de la Universidad de Texas, del norte de Texas, para ver si es que hay alguien que de la línea que vaya a colaborar. Yo conversé hace rato con Dina, me dijo que de la Universidad de Texas también hay una profesora que está dispuesta a trabajar. Y yo creo que las perspectivas ahorita se darán con el tiempo, hasta que la gente vea, aporte al proyecto, porque como yo creo que este proyecto es diseñado para la Universidad Central, pero como Luis Antonio, por ejemplo, en Colombia lo diseñó para su universidad, y creo que Anderson y Eunice también hicieron lo mismo, le adecuaron para su universidad, porque ya tuvimos una reunión previa algunas reuniones previas con Anderson y Eunice para irle modificando a la investigación, al proyecto, al arte de la investigación. Entonces hemos dado algunos pasos, entre ellos también para nosotros ha sido muy dificultoso y duro pelear contra los poderes que están dentro de la Universidad Central, dentro de esos micropoderes que tiene cada grupo, esos micropoderes que a veces entorpecen y no dejan desarrollar investigación porque, bueno, se puede decir, cumplen su papel, están en el área administrativa y a veces eso también entorpece los procesos, pese de que no tuvimos ningún costo para la Universidad Central del Ecuador. Pero así esos caminos que tuvimos que enfrentar y desarrollarlo, están todos, y está inscrito y está todo legal, o sea, nada puede entorpecer este proceso porque está todo legal aquí en la universidad. Y por último, decirles que este proceso que hemos caminado nos ha ido madurando también la investigación y nos ha ido revisando y cuestionándonos también la investigación. Entonces ya es el tiempo de trabajar en equipo, cada quien en su espacio, y nos juntaremos también, o sea, trabajar
en forma fraccionada para luego ir a juntar un proceso internacional, que eso es lo que pretende la investigación. Darle las gracias a los compañeros de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, que estamos en este proceso de ir construyendo una investigación en las artes y las culturas que realmente son procesos nuevos, que son experiencias nuevas que vamos a desarrollar y que sirva de base y que sirva los productos de investigación sirvan para hacer otras investigaciones. Esta actividad para mí, este proceso de investigación para mí ha sido muy importante, porque ha habido dos líneas que hemos trabajado con Amparito. La primera línea era esto de pasar la burocracia de las universidades. Creo que también eso pasó en Colombia. Y segundo, era también esta parte, la primera fase, que era construir un contenido teórico que permita como soporte la investigación. Entonces, en ese proceso solamente tenemos un trabajo muy particular, tanto de Amparito como el mío, pero ahora ya comenzaremos la primera fase, para pasar a la segunda fase, que es construir los instrumentos de investigación. Yo voy a hacer una propuesta, voy a darme un tiempito para construir este instrumento y poder enviar a los compañeros para sus aportes, mejoras y también para ver cómo este instrumento sea también un poco, pase por filtros, ¿no es cierto? Que permita, por ejemplo, que Luis Antonio con la vocalía permita también buscar gente que mire y vea el instrumento para luego sacarle a la investigación. Eso, Amparito, muchas gracias. Ya, si me permite, doctor Edison y Raúl y Luis, ahora que estamos completos, podemos presentarnos. Empiezo yo. Mi nombre es Luz Amparo, soy investigadora externa y represento a la Universidad Central del Ecuador. ¿Quién quiere continuar, por favor? Yo voy. Buenas tardes con todos los compañeros. Soy Roberto Freire Andino, soy de la Universidad Central del Ecuador. Estoy a las órdenes. Yo también. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Me llamo William Spanchi. Trabajo en la Facultad de Cultura Física y Artes. Pues un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, profe William. Mi nombre es Eunice Meneses, soy docente de la Universidad CESMA del programa de licenciatura en Educación Física y estamos aportando desde nuestras horas administrativas e investigativas el proceso que ustedes están liderando y esperamos en este espacio dar también un informe sobre nuestro compromiso e interactuar con las acciones que se continúen para agendarnos en la continuidad y en el aterrizaje de todos los procesos que tengamos que desarrollar en torno a la investigación. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Anderson Kreisberger, también docente de la Universidad CESMA, de la ciudad de Pasto, Colombia, del programa de licenciatura en Educación Física. Bueno, con la Profunice estamos llevando el proceso también de interculturalidad en cuanto al contexto, en este caso universitario, y pues esperamos abordar un poquito más y qué bueno pues contar con el apoyo del doctor Ison Cando, Néstor Moncada y nuestro compañero Luis Antonio Erazo. Muchas gracias. Sigo yo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Navarro. Soy docente de posgrado en varias universidades de Cochabamba, de La Paz, de Bolivia en realidad, en el área de investigación, y mi especialidad es justamente la interculturalidad en la educación superior, sobre la que he realizado mi tesis de doctorado y tengo varias publicaciones y he organizado también eventos y cursos de diplomado justamente para poder profundizar en ese tema de investigación.
Y bueno, aprovecho que estoy con la palabra para, bueno, decirles que me gustaría mucho poder recibir la propuesta de investigación que están trabajando para ver de qué manera me puedo incorporar, ¿no? Agradeciendo la invitación de ustedes y ver la forma de contar con algún financiamiento para poder incluirme en este proceso. Bueno, para mí también es un gusto. Soy Luis Antonio Erazo Caicedo, docente investigador en este momento como director de un grupo de investigación, el grupo Cooper, del programa de licenciatura en Educación Física en la Facultad de Educación de la Universidad CESMAD, acá en Pasto, grupo al cual pertenecen los dos compañeros Eunice Meneses y Anderson. También soy docente de seminario investigativo en el mismo programa y pues con algún recorrido en el campo de las expresiones motrices, artísticas y culturales, trabajando como artista del Carnaval de Negros y Blancos y como docente investigador. Afortunadamente, pues con algún poco de experiencia también en este campo, gracias a Dios, con algunos reconocimientos del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación en estos procesos investigativos. Estamos a puertas de presentarnos a la nueva convocatoria que organiza el Ministerio de Ciencias acá en Colombia, donde nos clasifica y rankea tanto a los investigadores y a los grupos de investigación. Y pues de hecho es un deber prácticamente que todas las universidades tengan sus grupos clasificados en este proceso o procedimiento nacional que establece el Ministerio de Ciencias. Y uno de los aspectos importantes tiene que ver precisamente con el generar estas alianzas estratégicas de intercambio en conocimientos y en procedimientos para realizar investigaciones conjuntas de beneficio mutuo entre muchas universidades. Nosotros somos sede de varios eventos internacionales, seminarios, congresos, y es lo que nos permite estar activos en este campo pues de la investigación, de la parte académica, y que de alguna manera pues también nos van ayudando a formarnos profesionalmente y a seguir avanzando en este camino de generar cultura, de generar ciencia. Aprovecho este momento porque el doctor Edison hacía una breve invitación que yo ya le había agradecido anteriormente, frente a permitirnos, en este caso como vocal de investigación de la Red Internacional de Docentes Investigadores de las Artes y las Culturas, participar un poco más activamente, apoyando en lo que se necesite frente al proceso que se viene adelantando de interculturalidad. Nosotros, como bien lo decía el doctor Edison, tenemos dos proyectos de investigación. El uno que lo estamos coordinando con el profesor Néstor Raúl Moncada, que tiene que ver con el estudio de la presencia de las artes y las culturas en las universidades de América, donde estamos participando 8 universidades, docentes de 8 universidades, y pues vamos, digamos que un pasito ahí como más avanzados en cuanto se ha consolidado ya alguna documentación, un repositorio que estamos creando y que tenemos creado en un Drive, y ese repositorio, de hecho, al cual ustedes tienen completo acceso, total acceso, porque tenemos aproximadamente ya unos 40 textos publicados en las universidades sobre aspectos culturales, y que serán seguramente base y guía también para desarrollar diferentes temas. Entonces, creo que ese es un propósito común, y con el mayor de los gustos, pues en lo que
esté a mi alcance, siempre estarán contando con mi presencia, con mi participación y de pronto algunos comentarios, sugerencias que podamos hacer en este proceso investigativo. También pues con algunas gestiones que seguramente realizaremos para que ojalá otros docentes se puedan vincular a estos proyectos. Qué bueno que pudiéramos tener docentes de cada una de nuestras universidades en los dos proyectos. Así lo estamos haciendo nosotros en la Universidad CESMAC, así lo están haciendo los compañeros de la Universidad Central del Ecuador, y creo que ese es el propósito común, no solamente de articularnos a estos procesos investigativos, sino articularnos a la red internacional de docentes investigadores de las artes y las culturas. Así es que muchas gracias por la invitación y ahí estaremos prestos pues a apoyar en todo lo que sea necesario. Muy amable. Edison o yo. Faltamos los dos. Sí, faltas, Néstor. Bueno, para mí es un gusto presentarme, a pesar de que creo que ya todos me conocen. A pesar que dicen Néstor ahí, es mi primer nombre, Néstor Raúl Moncada, más conocido como Raúl en la mayoría de círculos en donde yo participo, tanto culturales, musicales y académicos. Bueno, para mí es un gusto compartir con ustedes, contarles que nosotros en la experiencia de las redes que estamos aprendiendo a hacer comunidad científica, a hacer comunidad de investigadores. Nosotros acá en el Ecuador no existe esto, especialmente para las ciencias sociales, para las ciencias humanas. Existe muy poca participación en la Universidad Central, casi es inexistente la presencia de comunidades de investigación. Más se escucha en ciencias naturales, en ciencias médicas, ahí hay institutos incluso. Y cuando nosotros hemos construido desde afuera una red, se sorprenden todos las autoridades de la Universidad Central. E incluso hay autoridades que piensan de cómo así, pues una red está fuera de la Universidad Central y no es al revés. Es decir, que ellos creen que desde las parcelas de cada una de las carreras y de las facultades, recién hay uno que tiene que ir a buscar las redes. Y es completamente al revés. El mundo científico, dice Thomas Kuhn, en un librito de las revoluciones científicas, comienzan con las comunidades. Es decir, se hace ciencia en la medida de que se construyen comunidades científicas. Pero eso todavía no se entiende porque la Universidad Central más bien ha funcionado politiqueramente desde una función de colegio mayor antes que desde una concepción de universidad ciencia, universidad investigación, universidad y desarrollo incluso. En todo caso, nosotros dentro de la Universidad Central, algunos compañeros de la red, estamos pensando en construir un proyecto propio de universidad, y en eso vamos a pedirles a todos ustedes asesoramiento. O sea, estamos construyendo investigación, pero también queremos luego proyectarnos a una propuesta de universidad. De ahí que voy a intentar adelantar un poco y pedirle compañeros de Colombia, con Luis, con Eunice, ¿no es cierto? Con Anderson, para ver si es que nos cuentan cómo es eso de la experiencia de los rankings de grupos de investigación, que no tenemos aquí en el Ecuador esos rankings. Y yo creo que eso deberíamos más bien aquí pelearlo también, porque yo creo que esos rankings hacen que se motiven y se consoliden estas comunidades de investigadores, estas comunidades de esfuerzo científico en las distintas áreas. Más todavía cuando es un tratamiento multidisciplinario. En todo caso, eso queremos ver cómo se hace, aprender, porque me parece que eso es fundamental. Hay muchas cosas, por ejemplo, que acá no se valoran, y sin embargo somos importadores de conocimientos, desde el mundo desarrollado, desde el mundo de los países que están concentrados desde hace varios siglos, el desarrollo epistémico de saberes. Bueno, en todo caso, por ahí va la preocupación, y yo les doy nuevamente la bienvenida y les agradezco participar en este grupo y les invito a que sigamos consolidando nuestra relación en bien del conocimiento, en bien de los saberes, más todavía en bien de nuestras cosmovisiones
regionales de América Latina. Muchísimas gracias, Amparito. Bueno, y yo me voy a presentar, Edison Cando, profesor de la Universidad Central, en el área en la Facultad de Filosofía, y yo creo que hay que ir caminando en estas comunidades científicas. Para mí es un primer paso, para mí es una primera experiencia, pero creo que esta parte interdisciplinaria que ya lo vencimos, porque aquí estamos de la Universidad Central de diferentes facultades, tenemos de comunicación, tenemos de arte, de cultura física y también de educación. Entonces, este paso ya lo hemos hecho antes de este proceso de transdisciplinario. Pero ahora, comunidad científica, eso este es el primer paso, y creo que rigurosamente haremos una investigación que tenga este nivel, que nos diga de comunidad científica. Y esto realmente ha preocupado mucho a la gente de la Universidad Central, porque la comunidad científica en su mente o en su esquema mental es las universidades y no una red. Y que una red que tenga dos investigaciones con comunidad científica, porque la otra investigación que está liderando Raúl con Luis Antonio, bueno, tiene de algunos países, no solamente de Colombia y Ecuador, y ahora que nos ayuda, que nos ha permitido también participar con Mónica desde Bolivia, pero realmente eso sí está causando un poco de preocupación en la universidad, pero qué bueno que se dé eso, porque eso va a mover piso al Instituto de Investigación para tener otra forma de mirar el mundo. Y creo que hemos dado una lección, y creo que tenemos que sacarlo y hacer un proceso muy bueno de alto nivel académico para luego presentar en la universidad productos científicos que nos permitan ver lo que es posible este trabajo de comunidad científica, que esa experiencia sí lo tienen en Colombia y que lo vamos a implementar acá en el Ecuador también, que eso es muy importante que se dé. Y esa experiencia, cuando nos hagamos un viaje para Pasto, estás invitada, Mónica, nos vamos a Pasto y ahí vamos a aprender de los compañeros cómo es que se hace comunidad científica. Qué interesante, porque cuando estuvimos en Pasto hace, no sé, 2 años creo, tal vez, cuando estuvimos allá, vimos que año y medio, vimos allá los equipos organizados y la exposición el nivel científico que presentaban. Tuvimos una lección nosotros realmente que tenemos que aprender cosas. Por eso la red, por eso estos encuentros con gente que pasamos experiencia y construimos cosas. Ya no podemos decir mi investigación, porque yo hice la investigación, yo soy el que hice la investigación. No, pienso que eso ya pasó de moda. El proceso ahora es una comunidad científica, y por eso creo yo que vamos a seguir avanzando. Gracias, Amparito. Gracias, Edison. En esta tarde nos convoca la discusión de actividades para transitar el proceso de investigación. El tema: análisis de investigación sobre interculturalidad en las universidades de América. Adelante, Edison. Bueno, aquí podemos abrir una discusión, un foro, ¿no es cierto? Yo pienso que lo que primero tendríamos que hacer, ya le pasé a Mónica ahorita la guía de investigación, que claro, Mónica podrá aportar más y mejorar, y porque esto no es cerrado, ¿no? Y es un proceso abierto. Pero yo propongo, ¿no es cierto?, que primero hagamos un estudio nuevamente de la propuesta de investigación, y segundo, ¿no es cierto?, trabajar en esta primera parte que ya lo hicieron en el grupo anterior, que es una compilación de documentos que permitan orientar, pero a la investigación, o sea, un marco teórico que permita orientar la investigación. Pero este trabajo tiene que ser a base de fichas documentales. Por ejemplo, decir yo una ficha textual, hacer, qué sé yo, citas
y organizar, hacer organizadores que permitan llegar a la cita, que permitan ver si es que la cita ayuda y aporta a la investigación, ir construyendo un marco teórico. Eso es lo que primero planteo yo y entonces abrimos la discusión. Puede abrir su micrófono y conversar sobre esto. Profe, nosotros queríamos dar a conocer algunos elementos importantes que se tuvieron en cuenta con el primer diálogo. Cuando su persona nos convocó a la reunión, se nos dejó algunas inquietudes, algunas acciones que teníamos que hacer. En ese proceso, nosotros con el profesor Anderson nos generamos unas tareas en el momento en que la universidad ya nos permitió, dentro de nuestro desarrollo, trabajar las horas asignadas para el proceso investigativo. En primer lugar, también contamos con la orientación del profesor Luchito, porque pues nosotros tenemos que dar cuenta al grupo Cooper, donde él es el coordinador general. Entonces nosotros le dijimos al profesor Luchito que íbamos a hacer una agenda con la cual pues la vamos a dar a conocer para que se visualice también lo que el profesor Edison Cando está diciendo. Para nosotros, la agenda que se estableció fue revisar nuevamente la propuesta, organizar la temática como tal, organizar todo el procedimiento, todos los procesos que nosotros solicitamos, estructuramos en la universidad para que nos permitan trabajar en la investigación. Y el segundo elemento que sus personas nos dejaron como tarea, que lo miramos a nosotros saludable, es hacer una revisión del estado del arte sobre identidad y cultura en la universidad y en la particularidad en Colombia. En este sentido, el profesor Anderson estructuró un drive donde nosotros ya tenemos almacenado aproximadamente 25 artículos que se revisaron teniendo en cuenta la incidencia de la temática y 5 libros establecidos también desde la normatividad, la norma que nos acoge, las leyes y algunos aportes de algunas investigaciones que se han desarrollado al interior del tema. Nosotros en esta indagación de lectura tuvimos en cuenta como una idea macro la interculturalidad en el contexto universitario de Colombia como eje principal, ya que nos tocaba aterrizar la interculturalidad en nuestro territorio, en nuestro contexto. Se partió de una idea de interculturalidad en Colombia, identidad cultural, educación superior y la identidad, la interculturalidad en Colombia, el marco normativo de la educación superior en interculturalidad, la interculturalidad en contextos universitarios, el currículo y la interculturalidad universitaria. Estos temas que acabo de mencionar los hemos venido revisando en los documentos, artículos o libros con el fin de revisar cómo va ese estado del arte o cuáles son los aportes que hacen las diferentes grupos de investigación o los diferentes aportes de autores que nos permitan a nosotros fijar una postura con referencia a este estado del arte de interculturalidad en la particularidad de nuestro territorio. En la revisión que hemos desarrollado, nuestra estructura está con referencia a estas ideas generales, elaborar el artículo de revisión sistemática, en el cual pues una vez que lo terminemos, porque ya lo estamos ejecutando con el profe Anderson, lo enviaremos para su revisión, su aprobación, en igual sentido para las correcciones. Estos elementos que nosotros los hemos tomado, nos empezamos a relacionar con la interculturalidad en territorio colombiano para que sea luego abordado con los diferentes países y asimismo conocer la política o la normatividad que nos acoge en este sentido. Ese es el procedimiento que hemos estado desarrollando hasta el momento con el profesor Anderson.
No sé, Anderson, si tenga algo más que aportar. Sí, profe. Bueno, importante tener en cuenta que nos hemos basado también en cuanto a la pregunta orientadora sobre qué investigaciones sobre interculturalidad se han desarrollado en las universidades de Colombia durante los últimos 5 años, que pues ha sido como el periodo de hacer la revisión de las diferentes investigaciones. También algunos objetivos de búsqueda, pues que hemos tenido en cuenta ha sido recuperar los estudios realizados en los últimos 5 años, y que hayan sido publicados en revistas indexadas. Y como otro objetivo, pues interpretar la trascendencia de esos estudios en cuanto a lo que tiene que ver con interculturalidad. Bases de datos que hemos tenido en cuenta para las diferentes búsquedas ha sido Google Escolar, Redalyc, TOAG, SCielo, Dialnet, y los repositorios de las universidades, sobre todo de las universidades que conforman una región más acentuada a nuestro espacio o región local, ¿sí? Pues en este caso en Colombia lo consideramos desde la región Pacífico. Entonces esos repositorios contemplan 4 departamentos del estado colombiano. Y lo que nos mencionaba pues también la profe Eunice, se ha tenido pues diferentes palabras claves para la búsqueda de lo que tiene que ver con interculturalidad y que vaya en desarrollo al mismo tema desde el contexto universitario, en cuanto a lo que es identidad cultural, interculturalidad, cultura, currículo y educación. Bueno, ¿Alguien? Sí, adelante. Yo pedí si alguien más quería participar en alguna exposición sobre esta primera parte, que la primera parte que queremos plantear es primero estudiar el arte, que ya lo han hecho Colombia y también Ecuador, pero volver de nuevo a mirar el arte de la investigación. Y segundo, es este proceso de compilación de datos, de marco teórico. Entonces, algo hemos avanzado, también veo que han hecho un buen trabajo Anderson y Eunice, entonces, y ojalá que ese drive ya sea para nuestro grupo, el drive que tiene Anderson, para poder ahí hacer como un repositorio de las investigaciones. No sé, también solicitar a Mónica sus libros, porque quisiéramos también leerlo y ponerlos en el repositorio. Sí, Edison, aprovecho que me mencionas para poder hacer un comentario general. He recibido la propuesta de investigación que me has mandado y he escuchado también con atención las explicaciones de los avances que ya han tenido. Y así, en términos generales, digamos, me animaría a sugerir, digamos, algunos elementos a considerar en el tema del marco teórico. Creo que va a ser interesante clasificar las investigaciones que van a encontrar bajo criterios de cómo está trabajando la investigación el concepto de interculturalidad. Si se está entendiendo, porque a veces se entiende solamente la contemplación de la diversidad, digamos que en realidad es multiculturalismo, como si eso ya fuera interculturalidad. Y también se puede entender a la interacción entre diferentes como interculturalidad, que podríamos asumirla como una interculturalidad de facto, digamos, ¿no? Pero luego está un enfoque importante que me parece interesante retomar, el de la interculturalidad crítica, ¿no? Que dice que esa interacción entre diferentes que se dan en las universidades debería ser crítica justamente y considerar bajo qué condiciones de desigualdad, de racismo, de discriminación, o sea, qué elementos de la colonialidad siguen presentes marcando esas interacciones entre los diferentes que concurren a las universidades. Entonces creo que eso nos puede ayudar, digamos,
a dar una lectura y también saber al final qué enfoque de interculturalidad manejan las investigaciones, ¿no? Otra cosa que me parece muy importante tratándose de educación superior, y es una de las conclusiones a las que yo llego justamente en mi tesis, es el hecho de que si los estudiantes son recibidos, los estudiantes indígenas, son recibidos en la universidad solamente como cuerpos, digamos, para engrosar la estadística universitaria que dice que reciben a muchos indígenas, digamos, o son recibidos de cuerpo y alma, ¿no? Es decir, si entran también los conocimientos con los que estos jóvenes llegan a la universidad. Yo, por ejemplo, he observado y he entrevistado a estudiantes que son agricultores, que son hijos de campesinos en comunidades campesinas, y que están estudiando agronomía, ¿no? Y entonces, en realidad lo que están aprendiendo en agronomía es a cuestionar e invalidar todo el conocimiento acumulado por miles de años en las culturas agrícolas bolivianas, porque la ciencia agrícola plantea desde otra mirada de la eficiencia del recurso agua, el recurso tierra, ¿no? Es otra mirada total, es una epistemología diferente del estudio del mismo contenido, ¿no? Entonces, creo que es importante tener también esa mirada epistemológica, ¿no? De qué es, si los estudiantes están ingresando solo como cuerpos en la estadística o si también están entrando los corpus teóricos de las culturas de las que ellos vienen, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Cochabamba, todas las comunidades alrededor de la ciudad hablan quechua. Y en la universidad, cuando uno pregunta quién habla quechua, 4 levantarán la mano temblando porque saben que a partir de ese día los van a discriminar por ser indios, ¿no? Pero cuando uno cuenta un chiste en quechua en ese mismo curso, más de la mitad del curso se ríe porque lo entiende, ¿no? Entonces, están como identidades encubiertas, ¿no? Entonces, un poco ver también qué pasa con las identidades en esa interacción intercultural que se da en las universidades. Y de ahí a más allá, digamos, creo que ya es mucho pedir, está el tema de la metodología educativa, ¿no? ¿Con qué metodología se está procediendo en las universidades? No solamente en qué contenido lleva la universidad, que por definición es monocultural, y justo en el nombre está, ¿no? Universidad. Entonces, ¿qué metodología de enseñanza utiliza y cómo esta metodología dialoga o no con las metodologías de aprendizaje y de producción de conocimiento de las culturas de las que vienen estos estudiantes? Y si, digamos, rastreando las investigaciones, esos temas están pendientes, creo que hay que hacerlo notar, justamente evidenciar que hay esa ausencia, digamos, para poder decir que nunca se va a desarrollar una verdadera interculturalidad en la educación superior mientras las culturas no estén incluidas por el aporte epistemológico que tienen, es decir, en la creación de conocimiento, por los contenidos culturales que pueden aportar y por la metodología educativa que también pueden aportar a la educación superior, ¿no? Así es decir, unos campesinos me decían, los universitarios hacen producir bien la papa en la pizarra, decían. Pero en la realidad es otra cosa, dice, porque ellos se les enseñan a producir en condiciones ideales, con humedad ideal de la tierra, en terrenos que son planos, fértiles, etcétera. Pero en la vida real, en los Andes, los terrenos siempre están inclinados, llueve y se lleva toda la fertilidad, las semillas vienen así. O sea, hay miles de factores que se juegan en una producción y que los campesinos con el desarrollo de los años y de los siglos ya han aprendido a manejar o por lo menos a distribuir el riesgo. Entonces, toda esa riqueza, digamos, epistemológica, ¿la está considerando o no la está considerando la universidad? ¿Y qué queremos nosotros entender cuando decimos educación superior intercultural, ¿no? Bueno, eso, y bueno, varios otros pequeños temas. Sí, con gusto, yo también les voy a compartir los enlaces donde tenemos varias investigaciones hechas de justamente organizé un diplomado sobre educación intercultural, educación superior intercultural, donde participaron puros docentes de la universidad e hicieron investigación sobre en qué medida había interculturalidad o cómo podían interculturalizar sus materias, ¿no? Entonces, tenemos una selección de sus trabajos publicados en 2 versiones y otros textos más. Y ahí va mi última observación. El criterio de buscar solamente textos indexados deja por fuera todos los trabajos que yo he hecho, porque yo justamente he resistido un poco a eso, ¿no? O sea, a sumarme a los
conocimientos validados en general, que tienen una corriente de pensamiento a la que yo no necesariamente me quiero sumar, porque justamente autores, por ejemplo, como Silvia Rivera, nunca es indexada. Silvia Rivera, que es boliviana, una socióloga brillante, ella no es indexada y nunca lo va a hacer porque su corriente es totalmente crítica, ¿no? Y entonces ella nos invitó alguna vez a no sumarnos a estas corrientes más o menos hegemónicas de la producción de conocimiento, y yo lo asumí, y en realidad no he buscado que mis textos sean indexados, pero eso no quiere decir que no hayan tenido comités académicos que los revisen o universidades que los publican con previa revisión y validación de varios profesionales, ¿no? Ese sería mi comentario inicial. Gracias. Adelante, Raúl. ¿Querías? Profe Luis, creo que levantó primero la mano, hay que en honor al... Ya, profe Luis, adelante. Me le adelanté, profe. Bueno, pues bastante interesante su punto de vista, profe Mónica. Su planteamiento es muy válido realmente, y creo que eso también da algunos de los aspectos o características que debemos tener en cuenta para avanzar en el proceso, ¿no? Porque justamente hay muchos emprendimientos, muchos procesos que se dan más allá, digamos, de estas comunidades científicas en cuanto al poder proceder a organizar la información, a publicarla, a generarla a través de las bases de datos y de estas redes científicas que generalmente existen, lo cual no significa que no sea válida la información y que de pronto no hayan procesos interesantes al interior de las mismas universidades. Yo me cuestioné un poquito cuando usted empezó a hablar de qué tanto se ha hecho a nivel de estos estudiantes que provienen de comunidades indígenas, y si ustedes me regalan unos 2 minuticos, me voy a permitir leerles 2 párrafos de un documento que yo presenté en un diplomado que terminé hace poco sobre gestión cultural en las universidades. Y mi introducción dice de la siguiente manera. Según Nicolás Abasolo, en su libro Pastos, Cuaiqueres, Tumacos, Quillacingas, Estudios Antropológicos y Lingüísticos, la actual ciudad, San Juan de Pasto, que es mi ciudad, ha sido reconocida históricamente por distintos nombres, pero el que ha prevalecido desde la época precolombina es el de Pasto, voz indígena, que significaría en idioma kamsá haber un lugar para la fiesta. Eso significa Pasto. Al derivarla de Bastoy, compuesta por el prefijo bas, que significa fiesta, y el sufijo tu, verbo haber de sitio. También se aceptaría como traducción Pasto, lugar de la fiesta. Abasolo, 1999. Y el segundo párrafo que quiero leerles es algo ya muy técnico, tal vez en cuanto, o tal vez muy legal más bien. Cabildo Indígena Universitario SESMAC, CIUC, a partir del 24 de enero del 2019, se establece la política de inclusión del Cabildo Indígena Universitario SESMAC-CIUC, el cual, según el acto administrativo, es resultado de una minga de pensamiento, con participación de estudiantes indígenas, docentes, directivos y autoridades de los territorios indígenas de Nariño y de la Universidad SESMA. En el departamento de Nariño se reconocen la existencia de comunidades y territorios de pueblos ancestrales, Inga, Cofán, Pastos, Aguá, Eparara y el pueblo Quillacinga, particularmente asentado en el Valle de Atriz. De alguna manera quiero simplemente darles a conocer que para nosotros este tema, que también ha sido particular, es decir, no podemos desconocer el hecho de que no tal vez por una visión propia, ni de la universidad ni de los docentes,
sino a veces de la misma característica que identifica a estudiantes que provienen de este tipo de pueblos. Llegan agachados, llegan cabizbajos, llegan temerosos, llegan incluso a veces tratando de no develar su origen, su condición racial, por ejemplo, o su condición étnica. Y que gracias a Dios, a partir de este tipo de procesos que se han desarrollado, vemos cómo después del segundo, tercer, cuarto semestre en la universidad, ellos llegan con sus atuendos, con sus trajes propios de sus comunidades, luciéndolos en la universidad, sacando pecho, como dicen ellos después, haciendo investigaciones de su propia comunidad en el campo de la educación física. Nosotros tenemos un semillero de investigación que se llama Ambiguigua, que significa saber del cuerpo en el idioma de ellos, y que nos ha dado lecciones importantes sobre ese empoderamiento de esta cultura. Me parece que ese es un poco el procedimiento y lo que nosotros podemos ofrecer desde la experiencia que tenemos acá en la universidad. Entonces, algo muy bonito, muy válido, digamos, todo ese cuestionamiento que usted nos hace, profe Mónica, y créame, a mí por lo menos me llegó mucho y yo decía, gracias a Dios hemos tenido la experiencia de acercarnos y de hacernos amigos con estos jóvenes que nos han llevado con el mayor orgullo y el gusto, nos han llevado a sus propias comunidades. Yo soy danzante y a mí me ha tocado estar en los eventos, en las celebraciones de ellos, en los cambalaches que ellos mencionan y bailar para ellos con nuestras danzas, con nuestra música, en una integración. Yo creo que es lo que podemos ofrecer y lo que en este momento estamos haciendo desde nuestra universidad. Solamente quería hacer ese comentario. Muchas gracias. Luchito, perdón, para completarle, también tenemos la comunidad afro. La multiculturalidad, nuestros chicos también, ellos tienen su espacio en la universidad donde construyen toda su propuesta de identidad y son partícipes de todas las acciones lúdico-pedagógicas que la misma universidad a través de Bienestar Universitario les brinda. Ellos, entre otros, comunidades que se dan especialmente en la multiculturalidad de la universidad. La pequeña diferencia que hay es que mientras a los que vienen de algunos resguardos o comunidades indígenas nos toca empujarlos un poquito y tratar de acercarlos, a los compañeros que vienen de la costa generalmente toca es detenerlos, toca ponerles un poquito de freno porque ellos son desenfrenados en su forma de expresión, de comunicación, bueno, y pues ese es como, son experiencias bonitas que se tienen, que nosotros las podemos compartir y ojalá que a partir de estos procesos investigativos se puedan sacar a relucir, digamos, en el contexto, en el panorama científico, pues nacional e internacional, ¿no? A mí también me parece importante, bueno, acá hablaba también Raúl de la música, y bueno, que bien también un instrumentista, un cultor de esa música. A mí particularmente sí me parecería importante este análisis también de las culturas que tiene mucho desarrollo en los pueblos, ¿no? En la música. Bueno, yo soy músico, entonces ahí me gustaría también de alguna manera aportar en el sentido, digamos, en el Ecuador es un país igual que los países latinoamericanos muy rico en esta cultura música. Nosotros tenemos más de 60 géneros musicales y que sería importante también, y claro, ya hay esta relación con los otros países y sería importante conocer, ¿no? También que qué es lo que tenemos, ciertos ritmos están desarrollados tal vez por experiencias de las comunidades que han podido transmitir, pero hay otros que desconocemos. Entonces yo creo que también sería en este caso para mí principalmente ese aporte
pues de los ritmos, la cultura en la que también como el desarrollo de la música vino de la música popular. Digamos, si nosotros hablamos posteriormente de un compositor Beethoven o Mozart, entonces en esos países de la música popular, del desarrollo de esto fue creciendo y sirvió de base. Entonces también hay mucha riqueza digamos, en nuestros países, y a mí particularmente me gustaría eso un poco por ahí también apuntar. Y pues, por supuesto, ustedes que tienen mucha experiencia también agradecería en ese sentido, ¿no? Para ir complementando. Gracias. Chévere, muy buenos son los aportes. Gracias, profe Mónica, gracias, profe Luis Antonio, sobre sus reflexiones y también las reflexiones de Williams. A mí se me ocurren algunas cosas importantísimas. Nosotros dentro de la universidad ya desde hace rato venimos diciendo de que es el diseño eurocéntrico y el diseño desde la colonialidad del poder lo que determina que nuestras culturas no sean vistos de igual a igual, igual que la cultura occidental de la ciencia, de la filosofía, etcétera. Porque nos ven como atrasados, nos ven como primitivos, nos ven como exógenas y no nos ven como culturas que aportamos desde saberes, desde distintas posibilidades. Lo que pasa es que no hay esos espacios de aporte dentro de las universidades. Dentro de las universidades, por ejemplo, lo que decía la profe Mónica Navarro, acá en la Universidad Central, nadie diría que habla quichua, a pesar de que hable quichua. Aquí ni siquiera nadie hablaría con la posibilidad de que sí, yo hablo quichua. Si existe aquí una muy fuerte proceso en las universidades del Ecuador, especialmente acá en Quito, muy fuerte proceso de simulación para evitar que se les reconozca. Y por supuesto, evitar la discriminación, el racismo, etcétera, en nuestra universidad. O sucede lo contrario. Yo conozco profesores y estudiantes que son de origen indígena, pero en la universidad se blanquean. La blanquitud. Es más, son más occidentales que los griegos, son más occidentales que el conocimiento occidental, son más papistas que el Papa. O sea, hay los dos procesos, el de la simulación para que no le discriminen y el otro, el que creerse más de allá que de acá. Esos problemas existen en nuestras universidades, por eso es importante, yo creo que el aporte que vamos a dar con esto de la interculturalidad es fundamental. Yo les quiero contar que hoy día a las 11 de la mañana me invitaron funcionarios del municipio y del distrito metropolitano de Quito como presidente de la red. Me invitaron para ver si es que construimos, diseñamos, planteamos una investigación sobre la memoria histórica, sobre los modos de vida, sobre las culturas en las comunas del distrito metropolitano de Quito. Las comunas son expresiones que no se conocen, pero existen desde ACEFU. Por ejemplo, la comuna más antigua parece que ser la comuna de Santa Clara de San Millán. Tiene 460 años y todavía existe. En el 2011 acabó de cumplir 100 años de ser la primera comuna con estatuto de la Ley de Comunas del Ecuador. En el Distrito Metropolitano de Quito existen 65 comunas, 61 son rurales, es decir, existen las parroquias rurales fuera del ámbito urbano de Quito. Distrito Metropolitano, digamos, hay lo urbano y lo rural, 61 son de la ruralidad y 4 son del urbano, entre ellas está la Santa Clara de San Millán, la comuna de Santa Clara de San Millán. ¿Por qué yo digo eso? Porque ya, ni bien estamos en camino de las dos investigaciones, yo quiero motivarle a profesores para ver si hacemos esta tercera, incluirnos en esta que va a iniciar, que se llama ¿Cómo está la memoria cultural, la comunicación, las culturas dentro de estas comunas, de las 65 comunas? Aquí quien establece esta iniciativa es la Dirección de Territorio y participó en esta mañana la directora de Patrimonio Cultural del Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural, que es la encargada de llevar adelante investigaciones y están muy interesantes de que la red participe en esta otra propuesta.
Yo decía, ¿por qué eso es importante? Porque uno que pensaría que lo indígena ya no existe, que lo afrodescendiente ya no existe, que la construcción del mestizaje ya no existe. Y al revés, existe, pero están invisibilizados por el poder dentro de las universidades, desde el punto de vista de la concepción eurocéntrica colonial, y porque existen estos procesos frente a lo que significa la modernidad y el diseño de nuestras instituciones dentro de la modernidad. Entonces hay algunas cosas que nos van a develar esta investigación de la interculturalidad. O sea, nos van a dar, por ejemplo, datos concretos de lo que probablemente ya sabemos. O sea, ¿qué pasa con esto del mestizaje, la hibridación? ¿Qué pasa con esto del reconocimiento a las identidades culturales? ¿Qué pasa con esto de la simulación y la blanquitud? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la mercantilización de las culturas versus el patrimonio cultural, la construcción social, cultural, independientemente de las mercancías por parte de las culturas? ¿Qué pasa con esta concepción de la propiedad individual versus la propiedad colectiva? Eso nos va a develar me parece a mí, nos va a dar datos, porque sí lo sabemos. Lo que necesitamos es datos empíricos para mostrar que eso existe con bastante preocupación. Son conflictos que debemos develar acá para América Latina. Eso nomás, muchas gracias. Edison o Amparito está dirigiendo ahora. Amparito. Sí, bueno, como ya nos acaban de mencionar nuestros compañeros de Colombia, de Bolivia, es importante llegar a acuerdos para que un proceso de investigación coja su camino. Adelante, Edison. Bueno, yo creo que es hora de tomar ya decisiones y acuerdos. Yo pienso que Mónica nos aclaró un poco más, nos dio más luces. Gracias por ello, porque tenemos que estar claros, la otredad, tenemos que estar claros nosotros también en entender la decolonización decolonidad que debemos desarrollar en esta investigación. Y una cosa muy importante, entender la diversidad y la diferencia, que eso es lo que realmente nos va a permitir ver en las universidades. Y entonces vamos al primer paso, que sería como tarea, ¿no es cierto?, leernos el arte, y si hay que aportar, lo aportamos, porque nada es una camisa de fuerza. La investigación ya no es tan rígida como nos quieren plantear. Yo pienso que la universidad, incluso los mismos procesos y diseños cambian, tienen que ser flexibles. Y en eso estamos, porque ese ejemplo vimos, por ejemplo, en la otra investigación donde el profesor Luis Antonio me invitó, y estoy aprendiendo mucho de ese proceso. Nada está como camisa de fuerza ni a rajatabla, y podemos irlo construyendo. El segundo sería hacer un repositorio. No sé quién se encargaría de ayudarnos en hacer un repositorio para el grupo, donde podamos nosotros subir los links, subir contenidos, subir indexados, y también subir un poco de documentos que nos pueda servir la investigación. Pienso que hasta ahí. Y un tercero sería yo hacer un modelo de instrumento para que enviarles a todos ustedes, ¿no es cierto? Y una cosa muy importante que nos plantea Mónica, que es que entendemos por interculturalidad. Y yo pienso que Mónica nos quedó claro eso, y que sería un tercer paso, porque nosotros no podemos hacer una investigación si no tenemos claro cuál es nuestro concepto y definición de interculturalidad. Y para eso, no sé, yo propongo, ¿no es cierto?, que hagamos un taller, una reunión así como esta, donde primero aclaremos esa parte, porque yo pienso que ese es el primer paso que hay que dar, entender qué queremos y qué entendemos por interculturalidad. No sé cómo sería la propuesta, si alguien nos ayuda a aclarar cómo haríamos ese taller, cómo intervendríamos, o si es que Mónica nos puede orientar más sobre eso, darnos el taller, no sé. Entonces, no sé, o sea, eso sí, pero deberíamos ya plantearnos un taller, incluso si podemos invitar a alguien más, a algún experto, qué sé yo, porque lo que hoy nos cuestionó
Mónica, es muy importante. ¿Qué entendemos por interculturalidad y cómo vamos a hacer la investigación sobre esas definiciones? Porque si nosotros nos aclaramos ese tema, yo pienso que es un paso muy importante, porque sabemos cómo vamos a desarrollar la investigación. Entonces, por favor, cedo la palabra a la persona que quiera emitir algún criterio sobre cómo organizar este taller de interculturalidad. Si me permite, Edison, lo que yo creo es que todos deberíamos hacer como una búsqueda, digamos, ¿no? De conceptos de interculturalidad, de como qué lo estamos entendiendo para ir a buscarla en estas investigaciones. Y una vez que para el equipo se aclare qué es, digamos, la concepción o qué diversas concepciones hay de interculturalidad, sería estratégico ir a buscar bajo qué concepciones están investigando los que investigan interculturalidad en la educación superior, porque bajo esa etiqueta se puede poner cualquier cosa, digamos, ¿no? O sea, hay también diversas concepciones políticas de la interculturalidad y, por ejemplo, un banco puede decir que apoya la interculturalidad porque está becando a 5 estudiantes indígenas en una universidad para que les laven el cerebro, digamos, o sea, para que vayan a estudiar ingeniería comercial, digamos, ¿no? Pero eso está como responsabilidad empresarial de apoyo a la interculturalidad en el país, digamos, ¿no? Entonces, será interesante no solamente aclararnos, como decía Edison, aquí en el equipo, diferentes visiones que hay de interculturalidad, sino a partir de esos lentes ir también a catalogar, ir a descubrir bajo qué definición de interculturalidad están investigando en el estado del arte, en los documentos que se están revisando, ¿no? ¿Qué entienden ellos por interculturalidad? Y entonces, más que un taller, digamos, magistral, creo que sería una reunión como esta, en la que cada uno comparta las cosas que ha visto sobre interculturalidad y de ahí pueda salir una especie de conclusión o una línea de comprensión que tiene el equipo sobre interculturalidad. No sé qué les parece. Sí, profe, casualmente eso es lo que veníamos haciendo con el profesor Anderson. Al momento de nosotros revisar los artículos, mirábamos, por eso sacamos palabras claves, y sobre ello mirábamos la posición de cada autor, cada investigador, y sobre ello empezábamos a clasificar el concepto, la epistemología de interculturalidad, la parte del concepto, la apreciación que muchos hacen del concepto, la posición de ellos. Entonces, pues en igual sentido, estaríamos, como usted, su persona lo dice, haciendo nuevamente esta revisión, concertando quiénes son los autores, qué postulados tienen, sobre qué perspectiva miran, y asimismo, pues, descartar en el momento que dialoguemos nuevamente si es válido o no ese concepto o cuáles son los que serían pertinentes para el proceso de investigación que nos genere a nosotros la identidad como tal a la investigación que se está proponiendo. Yo considero que eso es positivo, profe, porque pues acá sí lo estábamos haciendo con el profe Anderson. Entonces usted nos da la idea de ampliar la postura, la posición de cada autor. Esa la vamos a mirar porque solo estábamos mirando el concepto. Entonces, esa partecita la reflexionaríamos para dar un informe más detallado sobre esta solicitud. Exacto, y ahí se tendrá un espectro, ¿no? Porque no es que, digamos, se pueda descartar definitivamente, sino más bien describir, mostrar y analizar que bajo el título de interculturalidad en la educación superior tenemos desde estos, no sé, panfletos, digamos, hasta estas cosas tan estructuradas y tan bien asumidas por la universidad o por el investigador, ¿no? O sea, mostrar realmente toda la diversidad de lo que se maneja como interculturalidad en las investigaciones. Y también los demás miembros del equipo pueden aportar, digamos, con una mirada para que sea, digamos, la línea o la posición de la investigación sobre lo que va a entender como interculturalidad y a partir de esos lentes va a analizar lo que los investigadores de los documentos que están revisando han concebido como interculturalidad. Algo así estaría entendido. Creo que sí teníamos antes una visión de cuando nos planteamos el proyecto, no sé, Raúl, desde una perspectiva de la interculturalidad de Bolívar Echeverría, por ejemplo, que de una u otra manera nos
Bolívar Echeverría nos hace o nos permite mirar desde el punto de vista social, ¿no es cierto? Y desde esta posición de la diversidad y el diálogo de culturas. Eso era más o menos lo que pensábamos también. Entonces sí sería bueno, Raúl, que si tú nos podrías ayudar desde esa perspectiva de Bolívar Echeverría o de Quijano, no sé. Las líneas más importantes de Bolívar Echeverría giran alrededor del problema del mestizaje cultural. Mestizaje cultural, no el mestizaje étnico, ¿no? Sino el mestizaje cultural. Y dentro de lo que significa la construcción de este mestizaje en los dos momentos que ha vivido nuestros países latinoamericanos, la colonia y ahora las repúblicas. Para Bolívar Echeverría, desde que comenzó la colonia, ya comenzamos a enfrentar la modernidad capitalista. Entonces, las culturas están inmersas dentro de este contexto llamado modernidad, y más todavía la modernidad capitalista, porque en el mundo sí ha existido otras modernidades no capitalistas. Según la propuesta de Bolívar Echeverría, en la colonia hubo una modernidad barroca, construida desde la propuesta del proyecto de la contrarreforma que los jesuitas aplicaron acá en América Latina. No es que allá no se haya debatido en Europa la contrarreforma. De hecho, la contrarreforma, el proyecto de la contrarreforma, fue aprobado por el Concilio de Trento, o sea, por la cúpula, por la asamblea de la cúpula de la Iglesia Católica. Pero ellos lo aprobaron en el contexto de enfrentamiento a esa división histórica de la Reforma Protestante. O sea, la contrarreforma va a responder a la Reforma Protestante. Pero como no se pudo aplicar allá en Europa, que ya estaba en emergencia el capitalismo, la modernidad capitalista, en emergencia el cristianismo protestante, las confrontaciones de unos lugares llamados reinos que se estaban haciendo con los protestantes y otros reinos como España, como Italia, como Portugal, que todavía estaban dentro del, digamos, digamos, del manto y la jerarquía de la Iglesia Católica. Como no pudieron aplicar allá, que además les llevó una guerra, los contrarreformas y las reformas, o sea, la contrarreforma católica y la reforma protestante les llevó a esa famosa guerra, creo que se llama la guerra de los 100 años, de más de 100 años, porque duró durísimo allá. Entonces tuvieron que aplicar acá. Acá se aplica entonces la contrarreforma. Nunca se aplicó en otra parte del mundo. Y esa contrarreforma dio lugar a estos dos procesos, ¿no? El proceso de mestizajes, proyectos de mestizajes, porque no hubo uno, sino un montón de procesos de mestizajes en América Latina, en primer lugar. Y en segundo lugar, a esta modernidad no capitalista que Bolívar Echeverría le va a llamar la modernidad barroca. Pero esta modernidad barroca no logró subsistir frente a la arremetida mundial de los países que ya generalizaron la modernidad capitalista, y a partir de la expulsión de los jesuitas a fines del siglo XVIII, 1780 y algo, de América Latina en general, porque además les expulsan de acá porque los Borbones toman el control de España. Y los Borbones sospechan que los jesuitas acumularon mucha riqueza. Se sospecha que los jesuitas en toda América Latina tenían mucha más riqueza que toda la corona española, para que ustedes vean lo importante que fue eso. Entonces, frente a las ansias de poder que tenían los Borbones, dijeron, no, América Latina tiene que alimentarme a mí, no a la Iglesia Católica. Y les expulsaron a los jesuitas, pero al expulsarlos, les expulsan también al proyecto de la modernidad barroca. Una modernidad que es interesante estudiarlo y que han estudiado un montón de autores con Bolívar Echeverría. Entonces, ¿qué pasa con las culturas acá? Las culturas y la interculturalidad, según Bolívar Echeverría, se da dentro de estos procesos, tanto de la modernidad capitalista, o sea, enfrentando a la modernidad capitalista, cuanto a lo que significa los procesos de interculturalidad entre culturas de iguales, entre culturas populares, y de las culturas populares frente a la cultura del poder colonial, del poder
de la colonialidad, especialmente del sujeto capital que ya comienza a dominar en América Latina. Entonces, la interculturalidad no se puede medir independiente, dice Bolívar Echeverría, del contexto de la modernidad capitalista, ni de la diversidad cultural que se produce con estos mestizajes culturalmente hablando. Todos tenemos ese mestizaje cultural. Hasta los indígenas. Algunos puristas de acá dicen que son puros, pero en cambio habría que preguntarles, ¿y entonces por qué hay cruces cristianas y vírgenes cristianas y santos en las casas de nuestros indígenas? Yo he visitado varias casas de compañeros, amigos indígenas. Entonces, están motivos andinos en la sala, pero al ladito de los motivos andinos está el Cristo y está el Santo y está la Virgen. O sea, hay un mestizaje, pues, un mestizaje cultural, la confluencia entre las cosmovisiones andinas con el cristianismo que hasta ahora persistimos. Acá uno diría, ya, no hablamos quichua, no, al contrario. No hablaremos, ya no tenemos la estructura, digamos, las palabras quichuas de nuestro lenguaje, pero tenemos la estructura quichua en nuestro pensamiento. Y esa estructura quichua en nuestro pensamiento existe. Por eso es que a nosotros nos hace muy difícil entender la estructura del español. Nosotros hablamos desde la estructura quichua incluso, pero bueno, ese es uno de los ejemplos para decir socialmente a partir de nuestros desarrollos. En todo caso, por ahí va una de las miradas, de las perspectivas que dice Bolívar Echeverría que se da la interculturalidad. No sé si es que es necesario ampliar un poco más o si le dejamos para otro momento en donde le hagamos el con la doctora Mónica. Exacto, creo que ese tipo de participaciones nos va a enriquecer bastante, ¿no? Que podamos reunirnos en otra ocasión y hablar de estas posiciones de interculturalidad. Esa es mi propuesta. Muchas gracias, Raúl. No, a ustedes muy amables. Está apagado el micrófono, profe Edison. Gracias. Amparito, tú estabas viendo la interculturalidad desde Wolf. Sí, Edison, la interculturalidad por Kathleen Wolf, que ella nos habla de la interculturalidad crítica, que justamente la doctora Mónica nos acababa de mencionar, la intercultural funcional. Entonces, sí, hemos estado viendo y como decía la doctora, es verdad, se ha encontrado una serie de conceptos de interculturalidad dependiendo del momento histórico en el que se está viviendo, ¿no? Entonces, yo sí apoyo a lo que la doctora Mónica nos menciona, en que deberíamos reunirnos y de esta manera nosotros ser partícipes de este taller, en primero. Y segundo, para la recopilación del material que nos estás mencionando, Edison, no sé si podríamos seguir aportando al documento que tiene la primera investigación, que lo hizo Luis. Esa sería mi sugerencia. Y también aprovechar, ¿no?, que la doctora también nos proporcione los vínculos para poder revisar el material que ella tiene, por favor, el drive. Ya. Bueno, entonces quedó como tarea. Vamos como tercera, podríamos decir como un acuerdo más, esto de una investigación de cada uno de nosotros mirando estas orientaciones de interculturalidad y luego hacemos unas exposiciones así como lo ha hecho Néstor a manera de ejemplo, ¿no es cierto?, de Raúl, para poder nosotros también entender y de ahí hacer un diálogo colectivo para ver en las conclusiones qué podemos hacer eso. Y entonces, y por último, yo voy a hacer un instrumento que quisiera que a partir de esa base lo vayamos construyendo un instrumento de investigación para compilación de datos. Si hay algo más, algún argumento más, por favor, si Amparito puedes dar la lectura a los acuerdos, te agradecería. Claro, Edison. Entonces, lo que vamos a... El profe Luis Antonio quiere hablar. Adelante, claro, profe. Bueno, miren que, pues,
me siento muy, muy emocionado, muy conmovido también con todo lo que estamos escuchando y el ejercicio que se empieza a desarrollar desde la parte epistemológica o conceptual de tan solo digamos, el término que le da origen a este proceso investigativo. Y obviamente, pues que ese término encierra demasiados aspectos, digamos, de todo el desarrollo de nuestras culturas en las diferentes latitudes en las que nos encontramos. Pero yo quisiera atreverme, no sé, profe Raúl también y doctor Edison, pues, a que el ejercicio que se va a realizar a partir de esta investigación o de la que nosotros estamos haciendo también, nos permitiera asumir una posición, una postura también y un concepto propio de interculturalidad que pueda ser asumido para todos los procesos de intercambio que vamos a desarrollar desde la Red Internacional de Arte y Cultura. Es decir, que no solamente sea un ejercicio de recopilación, bueno, de análisis obviamente juicioso, sino que estas conclusiones, esta definición conceptual que se va a llegar a tener a partir de todo este proceso de análisis, sea asumido como la voz oficial, digamos, de la red. Es decir, para la red, eso será interculturalidad de ahora en adelante y a partir de ella podemos asumir otro tipo de estudios que se puedan adelantar. Me parece supremamente valioso, interesante y de hecho podríamos también desde la red asumir esa postura y hacer unos manifiestos propios que nos den, digamos, como esa concepción y esa idea de cómo y por qué trabajar por este tipo de temas y el desarrollo pues de nuestras culturas como tal. Muy interesante, profe Luis. Bueno, creo que vamos a ir a conclusiones, Amparito. Aprovecho el silencio para preguntar por sí, ¿a quién puedo mandar los vínculos de los textos que solicitaba Amparito? Porque solo tengo el contacto de Edison y de Raúl, ¿no es cierto? ¿O ustedes están en un grupo? Sí, Mónica, ahora te incluyo al grupo y ahí Súper, ya podemos ahí lo tener un paso. diálogo. Sino que no te había incluido porque todavía no concretábamos cosas, pero ahora ya creo que sí, entonces ya te incluyo y le voy a incluir al profe Luis y al profe Néstor también como apoyos. Y también hacer uso del Drive que tenemos desde acá para repositorio de información, con carpeta con cada uno de ustedes para que podamos todos revisar el proceso. Está apagado el micrófono, profe Edison. Claro, esto funciona abriendo el micrófono. Profe Anderson, no sé si es que nos puede ayudar con crear ese drive para todo este grupo de interculturalidad y poder ahí subir documentos, todo lo que ya hemos compilado hasta ahora. Profe, claro que sí. Igual el drive, como ya con la profe Nice lo teníamos creado, sería nomás compartirles el link y el acceso para que ustedes ingresen a las carpetas y ir analizando los archivos. Aprovecho para pedirle al profe Luis Antonio que me mande otra vez el link, porque no sé qué pasó. No puedo subir documentos, ni bajar documentos. O sea, bajar sí puedo, pero subirlos no puedo. Yo creo que es necesario que me mande otra vez el link. Con mucho gusto. Hay que habilitar como editores, ¿no? Eso es por no cumplir las tareas de cargar lo que le toca. Por eso mandé por email. Bueno, entonces, Amparito, sí, por favor, hacemos las conclusiones de este encuentro. Claro, a los acuerdos que hemos llegado en esta reunión es la organización del taller por todos los miembros sobre el tema de la interculturalidad, asumir, de acuerdo a las recomendaciones del profesor Luis, asumir la propia de la Red de Arte y Cultura sobre la interculturalidad,
construir instrumentos por parte de profe Edison. Y a la vez que vamos preparando este taller sobre interculturalidad, vamos a ir buscando material para la construcción del marco teórico, y el compañero Anderson nos va a compartir el vínculo para subir el material. ¿Algo que me haya olvidado? No, está bien que tenemos que otra vez leerlo al documento, para el arte, para ir mejorándolo, si es que hay apoyos, si hay aportes, está totalmente abierto. Bueno, entonces, si alguien más quiere hacer algunas conclusiones, está Doctor, su micrófono. yo pensaría que también entre los compromisos sería bueno que se establezca si este va a ser el horario de trabajo, de reunión del equipo, o si van a haber los otros momentos porque quedaron en generarse otros diálogos, ¿cierto? Entonces sería bueno que se concrete también para que pues ya el grupo empiece a tener su propio espacio de diálogo, de disertación, pues y de avance en el proceso investigativo. Profe Luis, nos gustaría mucho definir un tiempo y un espacio definido y determinado, pero recién estamos nosotros terminando ya el semestre y luego vendrá el nuevo semestre y nos darán horarios diferentes. Entonces, ¿cómo hice esta reunión? Invité a los compañeros tal fecha, pero me dijeron no puedo, cambiemos, y cuando ya pudimos todos en una fecha establecida, entonces nos pudimos reunir, porque también hay que ver los tiempos de los diferentes compañeros. Entonces, por lo menos para la Universidad Central, ahorita estamos en exámenes, estamos terminando el semestre, tenemos que subir notas y hacer informes del semestre, y entonces nos vuelve un poco así. Es importante mejor decir que cada 15 días, pero también viendo que nos podamos a cierta forma comunicarnos, definiendo horarios. Por ejemplo, la profe Mónica Navarro en su agenda tuvo este espacio y pudo estar con nosotros. El profe Freire nos dio este tiempo porque era su tiempo de trabajar. Entonces, creo que ese va a ser el mecanismo hasta que más o menos ya nos den horarios y podamos decir, bueno, este es nuestro horario, esta es nuestra fecha, tenemos esta parte y podemos trabajar. Pero lo que usted plantea, profe Luis, es importante. Pero solo por este espacio, por esta ocasión, vamos a dejarlo así, que yo haga la convocatoria y los compañeros vean si pueden, y si no, ir cambiando, modificando los tiempos para llegar a un consenso y poder invitar a que participen, así como hoy día estamos todo el equipo completo. Profe Edison, yo pienso, yo daría una sugerencia que sí podríamos poner alguna fecha tentativa para poder seguir con el proceso, porque yo pienso que va a haber algunas personas que podemos estar en la reunión, y los compañeros que de pronto no puedan estar, nosotros como queda grabado, ellos podrían de pronto observar, no sé, ¿no? Pero yo pienso que sí hay que continuar con el proceso. Gracias al profe Luis que nos ha invitado también, porque yo también he sido parte de estas reuniones. El ver al tener una fecha tentativa, y hay ese compromiso de seguir aportando a este proceso. Entonces, yo sí sugiero que se dé una fecha tentativa, profe Edison. Yo decía cada 15 días podríamos reunirnos, en esa semana de los 15 días, poder un poco ver los tiempos, pero por lo menos quedaríamos que de aquí a 15 días, del próximo martes a 15, nos podríamos volver a reunir en este mismo horario, pero también tenemos que ver si es que todos podemos, y si es que todos podemos, también hay que ver si es que nuestro compañero Alex puede, porque él es el que nos lleva la grabación, nos convoca, nos invita. Entonces, sí, yo pienso que lo que tú dices, Amparito, está bien, que podamos nosotros quedarnos un tiempo establecido. Sabemos que de aquí a 15 días y en esa semana poder controlar, pero cada martes nos vamos a reunir a esta hora. Yo pienso que es cuestión de
organizarnos para poder continuar con el proceso. Sí, creo yo. Entonces nos quedamos por esta vez cada martes a esta misma hora. Y si hay algún cambio, porque a mí sí me gustaría que estén todos los involucrados, porque esto ya arrancamos desde ahora. Pero cada 15 días yo pensaba convocar de aquí a 15 días del próximo martes, donde incluso ya subamos las tareas que tenemos, ya presentemos el trabajo que hemos quedado, en los acuerdos que hemos quedado. Eso, Amparito. Pero sí, aquí nos quedamos que adentro de 15, el martes a esta misma hora, vamos a reunirnos. Eso sí vamos a quedar. Pero si hay alguna ocasión, cambiamos, claro, en consenso con todos. ¿Alguna cosa más? Por favor, ya pueden abrir. Sí, doctor, solicitarles que en el grupo del WhatsApp que se conformó, enviar el correo electrónico para poder compartir el Drive. Entonces ahora vamos a quedar también como tarea, por favor, poner en el grupo su correo electrónico para compartir el Drive. Entonces ahora mismo les pongo a la profesora Mónica Navarro, al profesor Néstor Raúl y a Luis Antonio. Bueno, por favor abran sus micrófonos y pueden hacer su despedida y sus conclusiones. Gracias. Vamos a cumplir la tarea y nos vemos de aquí a 15 días, ¿no es cierto? Yo tengo que dejarlo, realmente tengo una llamadita de celular en este momento. Un abrazo. Chao. Gracias a todos, muy amables. Hasta luego, muchas gracias. Que les vaya bien, nos veremos próximamente. Gracias, Alex. Nos vemos. Que les vaya buena tarde a todos, cuídense. Muchísimas gracias, un gusto como siempre. Aquí termina tu programa intercultural Mirada hacia el Sur. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles de 15 a 16 horas para dialogar sobre nuestras artes y culturas.